Bueno, entonces, decíamos que vamos a repasar un poquito lo último que vimos de operación de producto de matrices. Nosotros habíamos visto, bueno, en general, las matrices, recordemos que íbamos a decir que eran, las nombrábamos con una letra mayúscula de imprenta, y decíamos que pertenecen a Rn por M, ¿sí? De esta manera llamamos al conjunto de matrices que tienen n filas y m columnas y sus elementos son números reales, ¿sí? Y habíamos definido entonces que era bueno, por un lado la igualdad de matrices, ¿se acuerdan? Dijimos dos matrices son iguales si tienen la misma dimensión y son iguales elemento a elemento. Y además definimos la suma de matrices. Para la suma, acuérdense que dijimos que las matrices tienen que tener la misma dimensión y también la sumábamos elemento a elemento. Con esa definición, el conjunto de matrices de n por m con la suma cumplía las mismas propiedades que los números reales con la suma, ¿no? ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, entonces, ¿sí? Si la operación va a ser cerrada, asociativa, conmutativa, tiene elemento neutro? ¿Quién es el neutro en la suma de matrices? Bueno, el cero, claro, la matriz nula, ¿no? Es matriz nula, porque si bien la matriz nula la nombramos con un cero y le poníamos, ¿se acuerdan? Un subíndice para indicar la dimensión. La nombramos así, pero bueno, hay que tener cuidado que es una matriz, ¿no? Entonces dije, cerrada, asociativa, conmutativa, tiene neutro, tiene opuesto. ¿Qué es entonces el conjunto de matrices con la suma? Forman una estructura algebraica que llamábamos ¿cómo? ¿Se acuerdan? Grupo conmutativo, exacto. Grupo conmutativo, ¿sí? Esto, más allá del nombre, lo que nos da es la tranquilidad de que, bueno, puedo operar lo mismo que uno hace con los números, que a veces lo hace sin pensar, ¿no es cierto? Si yo con los números tengo 2x más 7 igual a 3, ya sé que, bueno, puedo restar 7 a ambos miembros, y que después divido por, bueno, no lo vamos a poner, resto 7 a ambos miembros, y esto me da un resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja tengo ahora? Bueno, ahora si son matrices, si yo tengo una matriz más, acá hay una matriz, por supuesto, de la misma dimensión, y acá tengo una matriz, también puedo hacer lo mismo, y digo, tengo esta matriz, supongamos que esta se llama A y esta se llama B, bueno, B menos A, esto lo puedo hacer, porque hay opuesto, porque hay neutro, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es lo que nos permite trabajar de esta manera. Vimos también el producto por escalar, ¿sí? El producto por escalar también dijimos que nos va a permitir, con algunas propiedades, trabajar, que eso, por eso acá estábamos hablando de suma, por eso saqué el número ahí, pero si nosotros acá tuviéramos, no sé, un 2 multiplicando la matriz, ¿sí? Sabemos que esto multiplica todo, es lo mismo escribir 2 por la matriz A, sumar 2 por el opuesto de A, que sumar el opuesto de 2A, ¿sí? El producto por escalar, ¿se acuerdan que era multiplicar un número por una matriz
y el resultado era multiplicar cada número de la matriz, ¿sí?, por ese número. ¿Bien? Es decir, que si nosotros decíamos... si teníamos 3 por la matriz 4, 1, 0, 2, menos 1, 4, ¿sí?, el resultado era multiplicar cada elemento. Esto nos iba a dar 12, 3, 0, 6, menos 3, 12. ¿Bien? Cada elemento de A multiplicado por ese número. Eso era el producto por escalar. Y vimos entonces también al final que era la multiplicación de matrices, ¿sí? Producto entre matrices. Que acá es donde empiezan a aparecer cosas raras, ¿no? Acá dijimos que había algunas cosas que eran diferentes a los números. ¿Se acuerdan qué cosas? ¿Algo que hayamos mencionado? Bueno, sí, no la matriz que voy a multiplicar, ¿no? O sea, lo que necesitábamos era que si yo tengo una matriz A, ¿sí?, que está en R, N por M, no es que A, cada una... Ah, está bien, para hacer la multiplicación entre las dos. Entonces, si A es una matriz R, N por M, B tiene que ser una matriz M por H, ¿sí? Bien, es decir, acá decimos cantidad de columnas de la primera igual a cantidad de filas de la segunda. Eso era lo que habíamos mirado, ¿sí? Y entonces ahí definíamos lo que llamábamos una matriz resultante del producto de A por B, y esa matriz, bueno, no hay problema, Gianfranco, estamos haciendo un poco un repaso de lo que vimos la clase pasada. Esa matriz producto va a tener ¿qué dimensión? La dimensión van a ser la cantidad de filas de la primera por las columnas de la segunda. ¿Sí? Bien, y además dijimos cómo es un elemento cualquiera de esa matriz C. ¿Sí? La manera de definir la multiplicación, o en general de definir una matriz, si yo tengo que definir, bueno, qué condiciones cumple, uno define cómo es un elemento cualquiera, cómo lo construyo. Entonces acá, ¿cómo lo construíamos? ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, si yo tengo dos matrices, una manera práctica de multiplicarlas es poner una matriz acá, ¿sí? Supongamos que yo lo voy a escribir, bueno, vamos a hacerlo con números. Si yo tuviera 3, 0, 1, 4, 1, 2, y acá tengo la matriz 5, 0, 1, 1, ¿sí? Perdón, 4, 5, a ver ahí si me queda de, bueno, ponele ahí. ¿Sí? ¿Puedo hacer esa multiplicación? ¿Puedo o no? ¿Por qué no? A ver, esta matriz es 2 por 3. Bueno, a ver, esta matriz es 2 por 3. Y esta matriz es 3 por 2. Según las condiciones que pusimos acá, nosotros necesitamos columnas de la primera igual a cantidad de filas de la segunda. Eso lo cumple, porque fíjense cómo hacíamos la cuenta. Dijimos,
recorro toda esta fila por toda la columna. ¿Sí? 3 por 4 más 0 por 5 más 1 por 0. Puedo hacerlo. ¿Sí? Cada elemento de esta fila tiene su compañero ahí para multiplicar y después sumar. ¿Se entiende lo que hacíamos? Ahora hago esta fila con esta columna. 3 por 5 más 0 por 1 más 1 por 1. ¿Bien o no? Ah, ¿sí? ¿Se ve ahora? Ahora sigo. Acá terminé. ¿Yo podría tener más columnas en B? Sí, no pasa nada, porque si tengo más columnas, bueno, seguiré multiplicando. Lo que no puedo es tener más filas o menos filas. Ni más ni menos. Tiene que ser la misma cantidad de columnas de A para que yo vaya haciendo esta con esta, ¿sí? ¿Se entiende? Eso sí tiene que estar en pareja. Ahora hago la segunda, fila 2, columna 1, 4 por 4, más 1 por 5, más 2 por 0, ¿sí? Fila 2, columna 2, 4 por 5, más 1 por 1, más 2 por 1, esto da 23, creo, ¿no? ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, bien. Bueno, entonces, una vez que tengo esto, digo, bueno, ¿cómo era entonces que definíamos el producto? Porque fíjense que ese elemento que está en la posición 1, 1, lo voy a escribir así, C, 1, 1, ¿no? Es un elemento de la matriz C que está en la posición 1, 1. ¿Cómo lo armé ese elemento? Sí, decime. El resultado de la... Digamos, voy sumando... Claro, a ver, justamente lo escribo... No, sumás. Sería 3 por 4 más 0 por 5 más 1 por 0. Así es. Claro, porque si no, si multiplicara todo eso me daría 0 ahí. Eso igualmente ahora lo iba a escribir en general. Así justamente nos queda escrito eso. Entonces, acá, ¿qué vamos a decir? Fíjense, ¿cómo armé este elemento? ¿Cómo quedó armado? Este por este, es decir, el A 1, 1 por el B 1, 1, más este por este, es decir, que es el A 1, 2 por el B 2, 1, más este por este, que es el A 1, 3 por el B 3, 1. ¿Sí? Cuando voy a armar este, que es el C1, 2, ahora ¿qué hago? Otra vez, la fila 1 de A por la columna 2, o sea que me quede el A1, 1 por el B, ¿en qué lugar está? 1, 2, más el A1, 2 por el B, sigo con este, ¿no? Este por este por este. Este es el B2, 2. Más el A1, 3 por el B 3, 2. ¿Se entiende cómo se va armando? No, pero no te preocupes. Pero a ver, no te vas a acordar de qué, o sea, por eso digo, si uno pone así, de esta manera las matrices, después, digamos, la definición nosotros tenemos que darla para tener la definición formal y para hacer algunas demostraciones. Pero después si vos pones las matrices así, solo tenés que recordar que tenés que hacer esta por esta, ¿o no? ¿Eso es difícil? Tenés que cruzar todas las filas con todas las columnas. Y bueno, por eso. O sea, después uno en la práctica, no es que cada vez que va a multiplicar matrices se está pensando toda esta definición. ¿Me entendés? Después uno hace la cuenta. Ahora vamos a mirar algún ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a mirar algún ejemplo.
digamos, por ejemplo, de una ecuación con una multiplicación, ¿sí? Pero no es que todas las veces tenés que estar mirando a ver cómo armo el C y J, ¿sí? Uno lo hace así, lo que pasa es que ya te digo, cuando en general uno tiene que pensar, bueno, tengo que hacer un producto de dos matrices que no conozco, bueno, necesito la definición. ¿Mm? Entonces, yo lo que digo es que fíjense que acá, cuando yo armo el elemento 1, 1, la fila, acá estoy indicando que quiero armar un elemento que está en la fila 1 de la matriz producto. Entonces, la fila que recorro en A es la fila 1. A está fija en la fila 1 cada vez que yo voy a armar cualquiera de estos dos, cualquiera de los dos, me está indicando que en A recorro la fila 1. ¿Sí? Y cuando voy a armar el elemento 1, 1, quiere decir que esta, que es la columna que me indica C, es la columna de la matriz B. B está fija en la columna que me indica acá. Acá dice 2 y acá voy 2, 2, 2. ¿Se entiende? O sea que cuando yo voy a armar el elemento C y J, lo que tengo que ver es que la fila de A siempre sí, y la columna de B siempre es J. Porque cuando hago C y J, es como si yo acá tuviera más cosas y digo, voy por la fila I de A, columna J de B. Y ahí armo el elemento que está en la posición IJ. ¿Se entiende lo que digo? Más, sigo, acá voy con la I y B va con la columna J. Entonces acá ¿cómo muevo? Fila I, columna 1, y B es 1J. A y 2, B2J, más A y 3, B3J. ¿Se entiende esto lo que quiero decir? ¿Hasta dónde? Bueno, hasta, ahora voy a borrar ese cachito, hasta N. ¿Sí se ve un poco más esto que estoy queriendo decir? Cuando voy a definir el elemento que está en la posición fila I, columna J, esta fila es la que se recorre en A. La fila de A está fija en I y la columna de B está fija en J. Entonces acá voy a borrar un poquito esta y ahora hacemos algún otro. Entonces acá esto lo recorro hasta AIN, BN, J. En general, no, perdón, le puse M, ese número, hasta donde coinciden. Esa escritura, fíjense, ¿qué hacemos con una escritura que tiene una suma de muchos términos? ¿Cómo lo podemos expresar? En general, eso lo expresamos con notación sigma. ¿Se acuerdan? Que es la escritura que nos sirve para expresar una suma de muchos términos. Entonces acá, fíjense que I y J acá están fijos. ¿Quién se mueve? Se mueve este número de acá, que va 1, 2, 3, hasta M. Entonces voy a poner acá K, desde 1 hasta M, A, I, K, por B, K, J. ¿Sí? Esta es la definición de un elemento cualquiera de la matriz multiplicación. ¿Muy difícil? Sí, pero ¿se entiende más o menos lo que está haciendo o se pierden? ¿Se dan cuenta que estamos, digamos, como que cada elemento es una suma de multiplicaciones, ¿sí? Si uno lo mira en un... a ver, por ejemplo, en algo, vamos a poner como una cuenta, si acá yo pusiera un 2, un 3,
un 4 y un menos 5. Y acá pongo 1, 4, menos 3, 2. Ponele que yo quisiera hacer eso. Bueno, sí, está bien. De todos modos, por eso digo, cuando uno hace la cuenta, no es que está todo el tiempo pensando en eso, pero fíjense lo que pasa. Fíjense lo que pasa. ¿Cómo armo este elemento? Digo 2 por 1 más 3 por menos 3. ¿Se entiende? Este por este más este por este. Eso es lo que pongo acá. ¿Cómo armo el elemento que va acá? Y va a ser 2 por 4 más 3 por 2. ¿Se entiende? No solo porque vamos poniendo el resultado, pero digo, lo que va acá es una suma de multiplicaciones, que es lo que está expresado ahí. ¿Sí? 2 por 4 más 3 por 2. ¿Sí? ¿Se ve un poquito más? Ahora, ¿qué hago con este? Otra vez, fila, columna. 4 por 1 más menos 5 por menos 3. ¿Sí? ¿Cómo armo este? 4 por 4 más menos 5 por 2. ¿Sí? ¿Se ve? Eso es lo que estamos diciendo ahí, nada más. ¿Mm? Bien. Bueno, ahora vamos a ir viendo con la práctica. Van a ver que después, digamos, si uno va multiplicando, no. Enseguida uno adquiere más rapidez en ese proceso. Y esta distribución de las matrices también puede ser útil para no confundirse. El tema ahora es qué propiedades cumple la multiplicación de matrices. ¿Sí? Porque fíjense, ¿hay alguna propiedad que les parezca que sí se cumple o que no se cumple ya a partir de la definición nada más? Claro, ¿sí? Como dice Flor, no es conmutativo el producto, ¿sí? Porque fíjense que ya estamos poniendo condiciones de la primera y la segunda. O sea que, ¿por qué no va a ser conmutativo? Dos problemas, miren, vamos a usar este ejemplo, porque este resultado, ¿cuánto nos va a dar? A ver, si esta matriz es A y esta matriz es B, puedo multiplicarlas, ¿verdad? Esta es 2 por 2, esta es 2 por 2, perfecto. Puedo hacer A por B, y el resultado de A por B, ¿cuánto me dio? Vamos a escribir el resultado de esta matriz, ¿sí? Esto es 2 menos 9, o sea que ahí tengo menos 7. Acá tengo 8 más 6, 14. Acá tengo 4 más 15, 19, ¿sí? Y acá 16 menos 10, 6, ¿verdad? Bien, esa es la matriz A por B. Vamos a hacer ahora B por A, porque ¿podemos multiplicar B por A? Sí, podemos, ¿sí? En este caso podemos, porque como las dos son cuadradas, si yo hago A por B o hago B por A, en ambos casos se cumple la condición de que las columnas de la primera sea igual a la cantidad de filas de la segunda, ¿sí? Podemos hacer esta cuenta. No sé si queda muy abajo, a ver, lo bajo un cachito. ¿Cuánto nos da esta cuenta? A ver, 1 por 2 más 4 por 4. 4 por 4 es 16, más 2, 18. Ya empezamos mal, ¿no? ¿Se entiende? 1 por 3 más 4 por menos 5. Menos 20 más 3 menos 17.
menos 3 por 2 más 2 por 4, o sea, esto es menos 6 más 8, 2. Menos 9, menos 10, menos 19. ¿Bien? ¿Se entiende la cuenta o no? Bien. Entonces, fíjense que ¿qué pasó acá? Este es el resultado de hacer B por A. Y no nos dio lo mismo. Entonces, primer problema en la multiplicación de matrices. En muchos casos puedo hacer A por B, pero no puedo hacer B por A directamente. Pero aún en los casos donde puedo hacer A por B y B por A, como en este caso, como en el caso de matrices cuadradas, voy a poder hacer la multiplicación en ambos sentidos, no necesariamente me da lo mismo. Hay algunos casos donde sí da lo mismo, bien, pero no siempre. Por lo tanto, acuérdense que hablábamos de propiedades cuando eran cosas que se cumplían para todos los elementos de un conjunto. ¿Sí? No para algunos. Si es para algunos, bueno, está bien, algunos lo tienen, otros no, pero no es una propiedad del conjunto. ¿Se entiende? Entonces, primer cuestión importante, no vale la propiedad conmutativa, va a depender de qué matriz estemos hablando, bueno, entonces eso tengo que mirarlo. Entonces, importante, no es conmutativo el producto, y esto es una de las primeras cosas que decimos, ah, bueno, esto es muy raro, porque nosotros estábamos acostumbrados siempre a trabajar con multiplicación conmutativa, ¿verdad? Entonces, esto es muy raro, ¿sí? Bueno, no es conmutativo el producto. ¿Qué más? ¿Qué otra propiedad se les ocurre que podemos plantearnos en la multiplicación? ¿Se acuerdan que mirábamos cuando vimos las estructuras algebraicas previas a las álgebras de Boole? Que mirábamos un conjunto con dos operaciones, ¿sí? Y entonces decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué cumple con la primera operación? ¿Qué cumple con la segunda? Nos podríamos preguntar ahora si es asociativa, y si va a ser asociativo el producto. El producto es asociativo, es decir, que se cumple que A por B por C es igual a A por B por C. ¿Sí? Esto era propiedad asociativa de la multiplicación, obviamente en matrices que tengan dimensiones en las cuales se pueda multiplicar, ¿verdad? Bueno, la propiedad asociativa sí se va a cumplir. ¿Qué otra cosa? La propiedad distributiva con respecto a la suma también, es decir, que si tenemos A por B más C, esto quiere decir que sea distributiva, esto es AB más AC. Bien, esto es la propiedad distributiva con respecto a la suma. ¿Qué cuidado a tener acá? Bueno, que uno a veces, cuando eran números que decíamos, ah, bueno, esto lo escribo como AB o como BA, no le dábamos importancia. Bueno, ahora hay que darle importancia, ¿eh? Ahora hay que darle importancia porque no va a ser lo mismo. Otra vez, por supuesto, B y C matrices con la misma dimensión y multiplicables con A izquierda. ¿Sí? Acá se va a empezar a hablar de esto, de multiplicar a izquierda o multiplicar a derecha, justamente por este cuidado que hay que tener de la no conmutatividad de la multiplicación.
¿Sí? ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, que la operación sea cerrada. No es más fácil sumar que sumar y después multiplicar. Ah, sí, sí, sí. Bueno, si yo tengo las matrices, cada una, sí, por supuesto, hago eso. Lo que pasa es que las propiedades a veces me sirven dependiendo de si yo estoy resolviendo una ecuación. Claro, exacto. Cuando estoy resolviendo una ecuación, a veces no tengo esa posibilidad. ¿Se entiende? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Ahora vamos a hacer un ejemplo para ver cómo me puede servir tener esa propiedad. ¿Mm? Bien. ¿Qué más? Porque digamos, perdón, ¿no? Pero digo, esta propiedad también vale en los números, y yo también diría lo mismo en los números, y bueno, mejor primero sumo y después multiplico, pero bueno, viste que a veces uno la usa mucho, la propiedad distributiva en la suma, cuando está trabajando con ecuaciones. En muchos casos sí uno la necesita para poder resolver. Bien, ¿qué más nos vamos a preguntar? Yo decía, cerrada no nos preguntamos porque ya las matrices tienen distinta dimensión, o sea que, y el resultado me da también de distinta dimensión en general que las matrices que estoy multiplicando. ¿Tendrá elemento neutro? ¿Tendrá elemento neutro? Bueno, acá hay que prestar atención. Si hay un elemento neutro, ¿qué tendría que cumplir el elemento neutro? ¿Se acuerdan? Tiene que ser alguien que sea único, que sirva para todos los elementos del conjunto, y que si yo lo multiplico a izquierda y a derecha por el elemento del conjunto, me tiene que dar... ¿Qué cosa? Claro, me tiene que dar lo mismo. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, el neutro es el que yo multiplico y no pasa nada, ¿no? Como el neutro de la suma. Bien. Entonces, yo me pregunto si existe una matriz que voy a llamar N, por ejemplo, tal que para cualquier otra, para toda matriz A, A por N me tiene que dar lo mismo que N por A, y esto tiene que dar A. Entonces acá tenemos que empezar a mirar a ver qué pasa. Para toda matriz A, ¿de dónde? ¿Con qué dimensión? ¿Sí? Entonces, a ver, primero, fíjense que necesitamos que esa matriz multiplicada a derecha y multiplicada a izquierda me dé lo mismo y además me dé A. O sea que acá la única opción es que A sea una matriz cuadrada. Si no, no puede... acá no va a ser la nula. La nula es el neutro de la suma. ¿Sí? Acá necesitamos una multiplicación, necesitaríamos algo parecido a un 1, ¿no? ¿Está bien? Como el neutro en la multiplicación de los números, claro. Algo que la juegue de 1. Entonces, yo lo que digo es, acá para que si yo multiplico a derecha me dé lo mismo que multiplicar a izquierda y además me dé A, ¿sí? Porque piensen esto, miren, ponele que A fuera N por M, ¿sí? Y ahora digo, esta matriz N, bueno, tiene que ser M por algo, por H. Pero cuando yo multiplico al revés, ¿qué pasa? Esta es M por H y esta es N por M. Entonces acá H tiene que ser igual a N. ¿Se entiende?
Primer condición, porque si no, no las puedo multiplicar. O sea que acá esto lo que me diría es que tengo que tener n por m y m por n. ¿Se entiende? Esta es la conclusión de que si A es n por m, esta n tiene que ser m por n. Ahora, el resultado me tiene que dar A. Cuando yo hago la multiplicación de A por n, me da n por n, no me da una matriz con dimensión de A. O sea que sí o sí necesito cuadrada para A. Bien, entonces, primer cuestión que nos vamos a plantear acá es que A en R, n por n. Entonces, esta matriz n también cuadrada. ¿Quién la va a jugar entonces de elemento neutro? En la multiplicación va a ser la matriz identidad. ¿Sí? Fíjense, si yo multiplico, qué sé yo, 4, 3, 1, 1, vamos a poner menos 1, por, ¿se acuerdan quién era la identidad? Una matriz cuadrada que tenía unos en la diagonal y 0 en el resto. ¿Se acuerdan? Cuando multiplico por esta matriz, fíjense lo que pasa. Fila por columna, 4. Fila por columna, 3. Fila por columna, 1. Fila por columna, menos 1. ¿Me dio la misma matriz? ¿Sí o no? Si hago al revés, ahora pongo acá la identidad y acá pongo la matriz. Fila por columna, 4. Fila por columna, 3. ¿Sí? Se ve que me da lo mismo multiplicar a izquierda y a derecha. ¿Sí? Miren, en una 3 por 3, aunque sea hacemos para un lado nada más, lo que quiero que vean es que efectivamente lo que va ocurriendo cuando uno multiplica por la identidad miren lo que pasa. Cuando yo hago esta fila por esta columna, ¿sí? La única multiplicación que sobrevive es cuando hago 5 por 1. El resto me da todo 0, ¿sí? Entonces, por eso, siempre que haga esta fila por esta columna, me queda ese elemento. Cuando haga esta fila por esta columna, me queda solo el 8. ¿Lo ven esto? Cuando haga esta fila por esta columna, solamente el 7. El resto me da todo 0. ¿Se ve? Cuando hago la fila 2 fila 1 por columna 2, también los únicos elementos que van a sobrevivir son los elementos del medio, que son los únicos que se multiplican por 1. Los otros quedan multiplicados por 0, por eso que no están. ¿Sí? Fila, columna, me va a dar el 2, seguro. Fila, columna, me va a dar el 3. ¿Se ve esto? ¿Cómo va quedando? Y acá lo mismo. Bien, entonces, esta matriz identidad es el elemento neutro, pero ojo, en el conjunto de matrices cuadradas. En el conjunto de matrices cuadradas. Si A no es cuadrada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no es cuadrada? Bueno, ¿va a existir alguna matriz que multiplicada a derecha me dé la misma matriz? Sí, pero no es la misma que la que necesito para multiplicar a izquierda. Miren lo que quiero decir. A ver, vamos a escribir acá. Si yo pienso en una matriz,
3, 0, 1, 4 menos 2, 2. Esta matriz, si yo tengo que multiplicarla a derecha por una matriz identidad, ¿por qué identidad la tengo que multiplicar? ¿De qué dimensión? Esta matriz tiene 3 columnas. Cuando yo multiplique a derecha, la matriz que vaya a poner acá, claro, tiene que ser de 3 por 3, ¿sí? O sea, si fuera una matriz cualquiera, tiene que ser de 3 por cualquier cantidad de columnas. Pero al ser la identidad, que ya sé que es cuadrada, acá tengo que poner seguro una identidad 3 por 3. ¿Se entiende? Porque si no, no puedo multiplicar. Cuando yo haga esta multiplicación, fíjense que voy a hacer fila, columna, otra vez, esto me va a dar la misma matriz, ¿sí? Me da la misma matriz, ¿lo ven? Ahora, cuando yo haga la multiplicación al revés, cuando yo diga, bueno, ¿y qué pasa si acá pongo esa matriz A? De este lado, ¿qué identidad tengo que poner? ¿De qué dimensión? ¿3 por 3? Si acá pongo la misma, ¿qué pasa? A ver, ¿puedo multiplicar? Bueno, está bien, María, pero lo que pasa es que la identidad es cuadrada. Entonces no hay identidad de 3 por 2. Tiene que ser la identidad de 2 por 2 para poder multiplicar. ¿Se entiende? ¿Mm? Esta matriz, yo no puedo hacer esta por esta. ¿Bien? Cuando haga esta fila por esta columna no puedo. Entonces, acá necesito 2 columnas, como dice María. Pero bueno, como es la identidad la que quiero poner acá, entonces tiene que ser una identidad de 2 por 2. ¿Se ve? Tiene que ser cuadrada, dice Florencia. O sea, la identidad es cuadrada, ¿eh? No es que la matriz que yo ponga acá, digamos que cualquier matriz que yo multiplique a izquierda tiene que ser cuadrada, sino que la identidad sí. La identidad puede tener distintas dimensiones. Sí, claro, claro. Puede tener distintas dimensiones, pero siempre cuadrada la identidad, sí, sí. Entonces, acá, fíjense, ahora, cuando yo haga esta multiplicación, ¿es cierto que me va a dar de nuevo esta matriz? Sí, me va a dar de nuevo esta matriz. Hago la cuenta y me da de nuevo esta. Pero entonces, fíjense qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que acá estoy planteando A por la identidad 3 por 3, me da lo mismo que la identidad 2 por 2 por A, y eso me da A. ¿Se ve que es esto lo que pasó? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué voy a decir? En este caso, no hablamos de elemento neutro, porque acuérdense que el elemento neutro tiene que ser único. ¿Mm? Entonces, acá decimos que hay un neutro a la derecha y un neutro a la izquierda. ¿Sí? Pero elemento neutro hay solamente en matrices cuadradas. ¿Se entiende? No quiere decir que si la matriz no es cuadrada,
yo no encuentre a alguien por quien multiplicarla que me dé la misma matriz. Pero si es para la derecha encuentro una, si es para la izquierda encuentro otra. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿por qué nos importa tanto esta cuestión de decir para quién le llamamos exactamente elemento neutro? Porque cuando hablamos de elemento neutro, ¿qué nos preguntamos después? Si hay neutro, nos preguntamos si habrá inverso multiplicativo. Porque si no hay neutro, no hay nada que preguntarse. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué era el inverso multiplicativo en los números? Yo decía, bueno, como en los números, yo digo que para cualquier número, en los números, yo digo, para cualquier número, si lo multiplico por 1, me da el mismo número, ¿no? Multiplicado izquierda, derecha, donde quiera, eso no pasa nada, me da siempre lo mismo. ¿Sí o no? Entonces uno dice, ¿hay inverso multiplicativo en los números reales? Bueno, sí, porque para un X cualquiera tiene que haber otro que multiplicado por él me dé el neutro de la multiplicación. ¿Se acuerdan esto? ¿Sí? ¿A quién llamamos inverso multiplicativo? Por ejemplo, el inverso multiplicativo del 5. ¿Quién es? No. Inverso multiplicativo tiene que cumplir que multiplicado por él me dé qué cosa. El 1. Si acá en lugar del X pongo un 5, ¿quién es el inverso multiplicativo? Claro, un quinto, ¿no? El que yo pongo acá, ¿sí? Es un quinto. En este caso, 1 sobre X, ¿no? En general, ¿o no? Siempre que X no sea 0, por supuesto, ¿no? Inverso multiplicativo de 0 no hay. Pero de cualquier número que no sea 0, en los números reales, hay inverso multiplicativo, que es el tipo que yo le multiplico por ese elemento para que me dé 1. ¿Por qué digo 1? ¿Que es un capricho que pongo 1? ¿Por qué no pongo 2? Bueno, porque este 1 es el neutro de esa operación. ¿Sí? Entonces acá lo mismo. Si tengo neutro, entonces ahí me pregunto si habrá inverso multiplicativo. ¿Mm? Esa es la definición, digamos, de que algo sea inverso multiplicativo. Que multiplicado por un elemento cualquiera, el resultado me dé el neutro de esa operación. ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces acá, por eso nos importa y nos vamos a preguntar si hay inverso multiplicativo para quiénes. ¿Para quiénes? Y solamente para las cuadradas, porque para las otras, en realidad no hay neutro, hay un neutro distinto a izquierda y a derecha. ¿Se entiende? Entonces, a ver, vamos a resumir esto. Esta entonces que dijimos, n es la identidad n por n, porque se va a cumplir que A por la identidad n por n es lo mismo que la identidad n por A, y eso da para toda matriz A de n por n. ¿Bien?
Entonces, hay neutro en este conjunto. Y vamos a decir que si A pertenece a R, n por m, es decir, no cuadrada, ¿sí? Distinta cantidad de filas que de columnas, entonces hay un neutro a derecha y un neutro a izquierda, que no necesariamente, y un neutro a izquierda, que son diferentes, ¿verdad? Son diferentes porque dijimos n distinto de m, ¿bien? Es decir que lo que va a pasar es que A por la identidad m por m da lo mismo que la identidad n por n por A, y esto da A. ¿Se entiende? Entonces, neutros solo en cuadradas, entonces ahí nos preguntamos si hay inverso multiplicativo. Esta es la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar? ¿Esto también va a fallar? Porque fíjense, hasta ahora, ¿qué cosas distintas tenemos a los números? ¿Sí? A la multiplicación de números. Primero, la conmutatividad. ¿Sí? No se cumple. ¿Qué más? Ahora nos pasa con el neutro. Nosotros en los números, todo número real, ¿sí? Tiene un neutro en la multiplicación. ¿Sí? Acá ya nos encontramos que no, todas las matrices no. Solamente neutro hablamos en las cuadradas. ¿Bien? ¿Y el inverso multiplicativo qué va a pasar? En los números todos tienen, salvo el 0, todos los números tienen algún número que multiplicado por él me da el 1. Acá, ¿habrá o no habrá? Si hay, es solo en cuadradas. Bien, porque en las otras no podemos hablar de neutro. ¿Sí? Miramos qué pasa en las cuadradas. A ver, entonces, ¿qué es lo que nos planteamos? Voy a subir un poquito esto. ¿Qué es lo que nos planteamos? Nos estamos planteando si para cualquier matriz cuadrada habrá otra que multiplicada por ella me dé ¿qué? Miren, vamos a poner acá, en números, vamos a poner en R, ¿sí? En los números reales. ¿Qué nos preguntamos? ¿Sí? Decimos, 1 es neutro de la multiplicación. ¿Sí? Y decimos, a ver, si x es distinto de 0, entonces x por 1 sobre x da 1. 1 sobre x es inverso multiplicativo. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿cómo pasamos esto a matrices? ¿Qué es lo que queremos preguntarnos? Ahora decimos identidad, ahora estamos en Rn por n, ¿sí? Bien, matrices cuadradas, en Rn por n. ¿Quién es el neutro de la multiplicación? Dijimos la identidad. Bien, ese es el que se parece al 1.
Y ahora vamos a decir que si la matriz A no es la matriz nula, entonces habrá alguien que la juega de inverso. ¿Qué tiene que cumplir? ¿Existe una matriz B? ¿Existe B tal que A por B, ¿qué me tiene que dar? Si acá yo multiplico X por su inverso y me daba el neutro de la multiplicación, acá, si esta B fuera inverso de A, ¿qué me tiene que dar el resultado? ¿Quién es el neutro de la multiplicación acá? B es esta, B es la que me pregunto si existe un inverso, el resultado al multiplicarlo por A me tiene que dar el neutro, claro, la identidad de n por n, ¿se entiende? Esto es lo que quiero saber si pasa. Este pasa, este si quieren, nosotros lo llamamos x a la menos 1 también, ¿no? Nosotros decimos, para todo x existe un x a la menos 1, ¿sí? Es inverso multiplicativo, ¿por qué? Porque lo multiplico por x y me da 1. Acá necesito a alguien que multiplicado por a me dé la identidad, pero además también tiene que cumplirse al revés la multiplicación. Acá no lo escribimos porque ya sabemos que la multiplicación es conmutativa en los reales, pero acá tiene que pasar para los dos lados. Bien, primero pregunto, ¿se entiende lo que estoy buscando? ¿Se entiende que quiero saber si habrá una matriz cuadrada también que multiplicada a izquierda y a derecha por A me dé la identidad? Y si yo la encontrara, esa es a la que vamos a llamar inverso de A. ¿Se entiende o no? Bien. Bueno, a ver, vamos a plantearnos eso. ¿Sí? Vamos a plantearnos eso. Yo digo, lo que pasa es que por ahí son nombres, ustedes lo tienen por ahí tan incorporado que a veces uno no registra lo que va haciendo, ¿no? Si ustedes tienen 2x igual a 3, ¿cuánto vale x? Números, ¿eh? Estamos pensando en números. ¿Saben hacer esa cuenta o no? ¿Vos decís? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué decís 1,5, María? ¿Qué cuenta hiciste? ¿Qué cuenta hiciste para decir 1,5? Pasaste el 2 bajo el 3 para dividir.
Bien. Entonces hiciste 3 medios y eso lo habrás puesto en la calculadora o bueno, o hiciste la cuenta. Bien. Eso de paso el 2, ¿por qué pasás el 2? Eso no es otra cosa que pensar en qué número, por qué número yo multiplico acá para acá tener un 1. Eso es lo que uno hace en el fondo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ya sé que es lo mismo. Yo después digo, bueno, chau, esto total es un 1, y esto es lo mismo que tener 3 medios, como decís vos, y listo, y me quedó x igual a 3 medios. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es por quién multiplicamos de este lado para que me dé 1, y ese por el que multiplicamos es el inverso multiplicativo de 2. ¿Se entiende? Que es un medio. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a querer hacer acá. ¿Sí? Nosotros vamos a tener una matriz. Claro, por eso les decía que uno a veces lo tiene tan incorporado que dice, qué sé yo de qué me habla el inverso multiplicativo, pero lo usamos todo el tiempo. Lo que pasa es que ya lo hacemos automático y entonces decimos, bueno, pasé el 2 dividiendo, pero en realidad estamos multiplicando por el inverso multiplicativo a ambos miembros. ¿Se entiende? Por eso es la importancia de que exista. Si no, yo no puedo dividir. Bien. Bueno, entonces, vamos a plantearnos qué hacemos con las matrices para ver qué pasa si existe o no existe ese inverso multiplicativo. Miren, para plantearnos eso, nos vamos a plantear que lo que queremos encontrar entonces es, para una matriz A, supongamos que esta matriz es 2, 1, 4, 2. A esta matriz A queremos multiplicarla por alguien que no conocemos todavía, esa es la matriz B que quiero encontrar, para que el resultado sea la matriz identidad. ¿Se entiende el planteo? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo nos fijamos si existe o no existe? Bueno, hacemos esta cuenta, miren, esta fila por esta columna, 2 por A más 1 por C, me tiene que dar 1. Bien, fila por columna. Ahora, esta fila por esta columna me tiene que dar 0, es decir, que 4 por A más 2 por C me tiene que dar 0. ¿Sí? Ahora miramos con la otra, esta por esta, es decir, 2 por B más 1 por D me tiene que dar 0. Y 4 por B más 2 por D me tiene que dar 1. ¿Bien? Bueno, y ahora yo tendría que tratar de encontrar si existen esos elementos A, B, C y D. ¿Sí? Pero fíjense lo que ocurre. Yo vengo acá y digo, bueno, a ver, C lo puedo despejar de acá. 1 menos 2A. ¿Sí? Porque en realidad me quedaron 4 ecuaciones, pero es como si tuviera 2 con 2 incógnitas y otras 2 con otras 2 incógnitas, ¿no? Entonces, acá tengo 1 menos 2A. Lo puedo reemplazar acá. Entonces tengo 4A más 2, y en vez de C voy a escribir 1 menos 2A, igual a 0. ¿Sí? Y acá me queda 4A más, ves que acá usamos la propiedad distributiva también. ¿Por qué? Porque hay incógnitas ahí. Entonces, 2 por 1, 2, menos 4A, igual a 0. ¿Cuánto tiene que valer A?
¿Cuánto vale A? Voy a preguntar de otra manera. ¿Hay algún valor de A que satisfaga esa igualdad? Si vos decís que hay, pero que vos no sabés cuál es, a ver, fíjense lo que pasa acá. Bueno, pero escúchame, María, mirá, yo acá tengo 4A más 2 menos 4A igual a 0. Claro, me queda 2 igual a 0 acá, porque 4A se cancela. 2 igual a 0 es un absurdo. Así que no hay ningún valor de A que yo pueda poner ahí para que esa igualdad se cumpla. ¿Se entiende? ¿Mm? Claro. En este caso no hay. Entonces, ¿sigo trabajando para ver los otros? No, ya está. Si no está A, no está A. Bueno, sí, por eso digo, a veces esas cosas confunden, sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá encontramos una matriz que no tiene ninguna otra que cuando la multiplico a la derecha me dé la identidad. Es decir, que esa matriz no tiene inversa. No tiene inverso multiplicativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, voy a cambiar un número. Voy a cambiar un número y acá voy a poner un 1. Un 1. ¿Sí? Si yo cambio esto, tengo 2A más C igual a 1, y acá tengo A más 2C igual a 0. Acá tengo 2B más D igual a 0, y acá tendría B más 2D igual a 1. Vamos a intentar ahora, a ver, de acá que tengo, otra vez, puedo despejar C y me queda 1 menos 2A. Vengo acá y tengo A más 2 por 1 menos 2A igual a 0. O sea que esto es A más 2 menos 4A igual a 0. Ahora sí pregunto, ¿hay algún valor de A? ¿Pueden despejar de ahí? A ver, A más 2 menos 4A. Ajá. ¿Sí? 2/3, ¿no? Porque acá me quedaría A menos 4A es menos 3A. O sea que menos 3A es igual a menos 2. Otra vez, porque existe el opuesto. Y ahora, esto que decíamos hoy, ¿sí? En realidad lo que uno va a hacer es multiplicar por menos 1/3 ambos miembros. O, bueno, divido por menos 3 y me queda 2/3, ¿sí? Este es el valor de A. Bien. Entonces, si A vale 2/3, de ahí puedo despejar C. C vale 1 menos 2 por 2/3.
es decir, que C vale 3 menos 4 menos 1/3, este es el valor de C. Lo mismo voy a hacer con B y con D para encontrar los valores. Fíjense que puedo despejar D de la primera y me queda menos 2B, ¿sí? Y ahora lo reemplazo en la segunda, tengo B más 2 por menos 2B igual a 1, es decir que esto es B menos 4B igual a 1. B menos 4B es menos 3B. ¿Sí? O sea que B vale menos 1/3. ¿Sí? ¿Se entiende? B vale menos 1/3. Y ahora con ese valor de B puedo reemplazar acá. Entonces D vale menos 2 por menos 1/3. O sea que D vale 2/3. ¿Sí? Ah, bueno, entonces acá sí encontré una matriz que multiplicada por la matriz a derecha me da la identidad. ¿Sí? Si yo reemplazo, miren, en esta matriz que es la que yo había planteado, A lo voy a reemplazar por 2/3. B lo voy a reemplazar por menos 1/3. C por menos 1/3 y D por 2/3. Es cierto que cuando hago esa multiplicación me da la identidad. 2 por 2/3, 4/3. 4/3 más 1 por menos 1/3 es 4/3 menos 1/3, 3/3 que es 1. ¿Se entiende? 2 por menos 1/3 menos 2/3 más 2/3, 0. Bien, encontré una matriz que multiplicada a la derecha por A me da la identidad. Por lo tanto, esa matriz es la inversa de A. ¿Sí? Conclusión de esta parte. A ver. Para plantearnos si una matriz tiene inverso multiplicativo, solamente lo hacemos en matrices cuadradas. Sin embargo, hay algunas cuadradas, como la que miramos hace un rato, que no tiene inversa, y otras que sí. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante qué condiciones necesitamos para saber que una matriz tiene inversa. ¿Sí? Y cuál va a ser el método que vamos a usar para encontrar la inversa. Porque este método, si bien es válido, se imaginan que acá estamos solamente en una matriz 2x2. Si las matrices son 3x3 o 4x4, es muy largo este procedimiento. Entonces vamos a encontrar otro método para hallarlas. ¿Sí? Entonces, conclusión, decimos acá entonces que no siempre existe esta matriz B, ¿sí? A ver, volvamos a mirar lo que estábamos diciendo acá. Si A es una matriz que no es la matriz nula, entonces, ¿existe B? Tal que A por B me da la identidad y B por A también. Esto era una pregunta, ¿sí? No siempre existe. Si existe esa matriz B, se llama inversa de A y se escribe A a la menos 1. ¿Sí? Bien, entonces les decía, ya vamos a ver
después qué condiciones vamos a necesitar para que esa matriz exista. Algunas consecuencias importantes que se los dejo para, eso se los dejo para que lo miren del apunte y hagan algunas cuentas, porque quiero decir alguna cosita más ahora. Consecuencia de todo esto, entonces, consecuencias. Vamos a decir que existen matrices tales que A por B da la matriz nula, esto es matriz, N por M, pero A no es la matriz nula, y B no es la matriz nula. A ver, esto es importante porque esto en los números no pasa, ¿no? ¿Se entiende lo que decimos? En los números, si yo digo que tengo una multiplicación de números que da 0, quiere decir que alguno de los dos es 0, ¿o no? ¿Sí? Bien. En cambio, en las matrices, puede haber dos matrices que multiplicadas me den la matriz nula, y sin embargo, ninguna de las dos lo sea. Eso, mírenlo, si quieren les indico para que sepan dónde mirarlo. Ahora no encuentro dónde está, para que revisen eso. Bueno. Ah, acá, el ejemplo 2.7. ¿Sí? Miren en el apunte el ejemplo 2.7, donde está planteado esta situación, con un ejemplo para que vean lo que pasa. Y otra consecuencia importante también es que puede haber matrices que si yo hago A por B, esto me da lo mismo que A por C, pero B es distinto de C. ¿Sí? Esto también puede ocurrir, ¿sí? Cosa que en los números tampoco ocurre. Yo en los números, si digo que X por Y es igual a X por Z, digo, bueno, entonces Y igual a Z, ¿sí? Estos sí son números. En las matrices no necesariamente pasa eso, y estas dos, digamos, cosas raras que empiezan a pasar, también son consecuencia de que no exista siempre el inverso multiplicativo. Bueno, también lo tienen como ejercicio para mirar, en la práctica. Les quería definir una operación más, ¿sí? Así podemos hacer un pequeño ejemplo. A ver, una operación más que es la operación de transposición de matrices, ¿sí? ¿A qué vamos a llamar matriz traspuesta? Bien, la matriz traspuesta es una matriz, digamos, la transposición es una operación que le aplicamos a una matriz, ¿sí? Y el resultado me da una matriz que tiene las mismas filas y columnas de A, pero cambiadas, es decir, las filas de A son las columnas de su traspuesta, las columnas de A son las filas de su traspuesta. Miren, si tengo una matriz A, que es 2, 5, 1, 0, menos 3, 2, la matriz A traspuesta, que la escribimos así, como si fuera una potencia, ¿sí? Pero no es A a la T, se lee A traspuesta,
es la matriz que tiene como fila 1 la columna 1 de A, como fila 2 la columna 2 de A. Bien, o sea que si A es una matriz n por m, entonces su traspuesta tiene la dimensión al revés, ¿no? Tiene ahora cantidad de filas igual a las columnas de A y cantidad de columnas igual a las filas de A. ¿Sí? Y en general, un elemento que está en la matriz traspuesta, decimos que si A estrella y J es elemento de A traspuesta, entonces ese elemento A estrella y J es igual al de A, pero cambiando la fila por la columna. ¿Se entiende la definición? A ver si se entiende eso. Fíjense, si yo miro un elemento que está en la traspuesta, por ejemplo este, está en la posición 1, 2, en la matriz A está en la posición 2, 1. Si está en A en la posición 2, 3, en A está en la 3, 2. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, no, tranquila, no te preocupes. A ver, primero, este ejemplo de cambiar las filas por las columnas, ¿está bien? ¿Esto sí se entiende? Bien, esto sí. Ahora, lo que queremos decir acá, ¿qué es? Yo digo que si yo estoy acá en un elemento de la traspuesta, ¿sí? Los estoy llamando con una estrellita los de la traspuesta. Yo digo, el A estrellita que está en la posición, por ejemplo, no sé, 2, 1, ¿quién es? ¿Te das cuenta quién es el que está en la posición 2, 1? Fila 2, columna 1, es el 5. ¿Sí? Yo lo que digo es que si en la matriz traspuesta está en la posición 2, 1, en la matriz A tiene que estar en la posición 1, 2. Y fíjate que es cierto, la 1, 2 es el 5. ¿Sí? ¿Se ve? Va cambiando. Yo vengo otra vez a la matriz traspuesta. El A estrellita 2, 3. Es el 2. ¿Bien? Porque está 2, 3. Es el 2. Es el mismo que está en A, la posición 3, 2. Ahora es este en la posición 3, 2, que es el número 2. ¿Bien? Otra vez, definición formal, cuando nos dan una matriz y nos dicen, a ver, transponela, y bueno, cambio las filas por las columnas, no estoy pensando en esto, ¿sí? Simplemente miro esta columna, la pongo así, miro esta columna, la pongo así, ¿no? Eso es lo que uno va haciendo. Bien, como propiedades de esta operación, ¿qué vamos a decir? Que si transponemos una suma, es decir, si yo sumo dos matrices y le aplico la transposición, esto es lo mismo que primero transponer una, después transponer la otra y sumarlas. Bien, no más que eso. También va a pasar que si multiplico por un escalar una matriz y lo transpongo, me da lo mismo que primero transponer la matriz y después multiplicarla por el escalar. ¿Sí? Cuidado con esto, si multiplico dos matrices y le aplico la traspuesta, ojo con esto. Esto es lo mismo que transponer primero B y después multiplicarlo por la traspuesta de A a la derecha. Fíjense ahí que cambia el orden, ¿eh?
¿sí? Ojo con eso. Multiplico A por B y después transpongo, es lo mismo que transponer B y transponer A, pero multiplicarlas en el orden inverso. ¿Se entendió? Bien. Entonces, esto como operaciones, bueno, una operación, pero que en realidad viene de lo que ya miramos de la multiplicación, es la potencia, ¿sí? La potencia de matrices. Pero la potencia de matrices no es más que multiplicar, digamos, si yo digo A al cuadrado, es hacer A por A. Si digo A al cubo, es hacer A por A por A. Viene de la definición de producto. Pero importante prestar atención porque hay veces que confunden que A al cuadrado sea multiplicar los elementos al cuadrado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entendió? Es otra cosa. No, no se entendió. A ver, cuando yo defina la potencia A la n, esto no es más que hacer A por A, n veces. ¿Sí? Por lo tanto, esta operación también se define en matrices cuadradas, porque si no, no se puede seguir multiplicando. Es en cuadradas. Esto es para A perteneciente a R, M por M. Lo que digo, tener cuidado, porque a veces, digamos, yo digo A cuadrado es multiplicar la matriz A por la matriz A. No es elevar los elementos de A al cuadrado, eso quiero decir. Si yo tuviera una matriz A que es 2, 5, 1, 3, A cuadrado no es 4, 25, 1, 9. Eso es lo que digo. ¿Se entiende? Que a veces esto es lo que se confunde. No es elevar cada elemento de A al cuadrado, sino multiplicar A por sí misma. Ahí sí, estuve más clara. Bien. A ver si en 5 minutos podemos hacer un pequeño ejemplo donde aplicamos esto, ¿sí? Un ejemplo de una ecuación, ¿sí? Porque todas estas propiedades... Ah, mira, está bueno para que lo miremos. No. Hagámosla, a ver. Da 4, 25, 1, 9. ¿Decís vos? 4, no, había puesto yo 2, 5, 1, 3, ¿no? ¿Sí? Multiplico A por sí misma. Ah, esto es lo que hay que hacer. Claro, claro, por eso digo, ojo, ¿sí? Va a ser 2 por 2, 4, más 5 por 1, ¿sí? 2 por 5, 10, más 15, 1 por 2, más 3, 1 por 5, más 9, 14, ¿no? Creo que hice bien la cuenta. Ojo, por eso digo, porque uno está como tentado de chau, elevo al cuadrado cada uno. Bien. Bueno, a ver, en 5 minutos les quiero hacer un ejemplito de esos y ya. Y ya dejamos, que ya tienen un montón. Con esto ustedes pueden trabajar con todos los ejercicios del capítulo de matrices, con todos los ejercicios del capítulo de matrices. Esperen que quiero buscar acá esta, por ejemplo. Por ejemplo, esta, miren. ¿Qué pasa si yo tengo que resolver? Hallar la matriz X que cumpla que esta matriz traspuesta menos 2X me dé lo mismo que 1, 0, 1, 3 por menos 1, 0, 2, 0, 1, menos 2.
A ver, acá ¿qué hago? Yo tengo que encontrar esa matriz X. ¿Bien? O sea que, como siempre, hay que despejar X, ¿sí? Entonces, quiero ir haciendo las cuentas de las cosas que están planteadas como cuentas. Por un lado, puedo hacer esta multiplicación, ¿sí? Vamos a poner estas matrices de manera que podamos multiplicarlas más fácil. Bien. Fila por columna, menos 1. Fila por columna 0. Esta por esta me da 2. Ahora, esta fila por esta columna menos 1. Esta fila por esta columna da 3. Y esta por esta es 1 por 2, más 3 por menos 2, menos 6 más 2, menos 4, ¿no? Bien. Entonces, ya tengo el resultado de esta cuenta. Ahora lo voy a escribir. Y esto me están diciendo que la transponga esa matriz. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo 1, menos 3, 1, 2, 0, menos 1, menos 2x, igual a ¿qué? A esa multiplicación que ya la hice ahí. Menos 1, 0, 2, menos 1, 3, menos 4. ¿Se entiende hasta ahí lo que hicimos? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, otra vez, sigo pensando que tengo que despejar X, con lo cual puedo restar esta matriz del otro lado, o puedo restar esta y esta sumarla, como quieran. Ahora, yo estoy diciendo restar. ¿Qué quiere decir restar? Bueno, no es otra cosa que sumar el opuesto, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que menos 2x nos queda igual a menos 1, 0, 2, menos 1, 3, menos 4, y acá como quieran, o escriben más y escriben toda esta matriz cambiada de signo, o ponen un signo menos, y acá la matriz que está ahí, y total va a ser, ¿sí? Restar al menos 1, le resto el 1, al 0 le resto el menos 3, ¿bien? Es decir que tengo que menos 2x es igual a ¿quién? Menos 1, menos 1, menos 2, 0 más 3, 2 menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, 3 menos 0, y menos 4 más 1, menos 3. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto va a valer X? Bueno, fíjense que acá tengo un menos 2. De nuevo, este es producto por escalar, porque X es una matriz. Entonces, ¿por qué número tendré que multiplicar a menos 2 para que ahí me quede claro, me quede un 1? Multiplico por menos un medio, ¿verdad? Por menos un medio. Entonces, si yo multiplico de este lado por menos un medio, me queda X. Multiplico del otro lado también, y me queda menos un medio por la matriz menos 2, 3, 1, menos 3, 3, menos 3. ¿Sí? Y esa operación, ¿sí? Es la operación de producto por escalar, con lo cual perfectamente puede realizarse, y me queda X igual menos 2 por menos un medio, 1. 3 por menos un medio, menos 3 medios, menos un medio, 3 medios, menos 3 medios, 3 medios. Bien, y esa es la matriz X que estábamos buscando. ¿Sí? ¿Se entendió? Y ahí hemos aplicado todas las operaciones, ¿sí? Y propiedades que vimos recién. Bien. Bueno, con esto entonces ustedes pueden trabajar en todos los ejercicios hasta el ejercicio 16,
¿Sí? Bueno, sí, sí, da trabajo, hay que concentrarse. Entonces, con esto ustedes podrían hacer hasta el ejercicio 16. Voy a cortar acá la grabación.